Hola chicas y chicos, bienvenidos a un tutorial más y en esta ocasión les doy la bienvenida al tutorial de Goku en versión o en transformación Blue. Vamos a estar trabajándolo así como lo están observando, con este cuerpo base y el cabello característico de nuestro Goku. Te quiero contar que lo puedes realizar también en otras transformaciones, simplemente debes cambiar el color de la lana. Si lo quieres realizar con el cabello negro, amarillo o demás transformaciones o su ropa de otro tono, lo puedes cambiar y queda un Goku completamente diferente. También quiero comentarte que el material que yo utilizo para todos, absolutamente todos mis tutoriales, es una lana de grosor de 2 milímetros y una aguja número 3.5 milímetros. A menos que en el video yo te indique que cambio de aguja. Pero de lo contrario, todo está realizado con la aguja 3.5 milímetros. Y así podrás saber con el grosor de la lana y la numeración de aguja de qué tamaño te puede quedar. En mi caso, con estos materiales me ha quedado de unos 36 centímetros de largo por sus puntas de cabello, que siempre son bastante grandes. Y ustedes con el grosor de la lana van a saber en qué tamaño les podría quedar. La cantidad de cada color de la lana lo encuentras en la descripción del video. Allí siempre les dejo y les escribo la lista de materiales. Espero que te guste realizarlo conmigo, que lo disfrutes, que lo puedas obsequiar o para vender, que es una opción muy linda. Y que puedas etiquetarme en las fotos cuando lo realices. Tenemos un grupo de Facebook que lo encuentras aquí también en la descripción del video. Encuentras los enlaces de mi Instagram, de mis redes sociales donde me puedes seguir. Te lo agradecería. Y también que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo tutorial. Vamos a arrancar con nuestro Goku y con esta preciosa transformación en Blue. Vamos a dar inicio con nuestro Goku comenzando por los brazos. Vamos a comenzar a tejer con el hilo color piel que hayas escogido para todo su rostro, sus brazos y demás partes del cuerpo. Vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a realizar dentro del anillo mágico 5 puntos. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos nuestro anillo mágico. Puedes trabajarlo, como siempre te he dicho, en espiral o subiendo rondas como yo lo hago para agilizar acá el video, pero ustedes pueden utilizar los marcadores e ir marcando cada ronda al comenzar. Vamos a pasar a la ronda número 2 y vamos a tejer aumento y un punto. Primero tejemos un aumento, luego hacemos un punto, repetimos aumento, que son 2 puntos en el mismo lugar, luego tejemos un punto y terminamos con un aumento. Acá en total nos van a quedar 8 puntos. El brazo está compuesto todas las rondas por 8 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos. Voy a cortar la hebra interna. Listo. Vamos ahora desde la ronda 3. Vamos a empezar a trabajar rondas de punto sobre punto. De estos mismos 8 puntos. Vamos a hacer en total 15 rondas, ¿vale?
Vamos a hacer 15 rondas de punto sobre punto. Esta que acabo de realizar sería mi primera ronda. Tenemos que hacer 15 en total. Y con las dos que hicimos al comienzo sería 16 y 17 rondas en total que llevaríamos. Cuando terminemos la ronda 17, debemos rellenar muy bien. Yo ya lo rellené, le eché bastante relleno. Y vamos ahora en el último punto a cortar la hebra de hilo piel. Y vamos a cerrar ese último punto con el hilo azul que hayas escogido para realizar la ropa, un azul petróleo o un azul oscuro. Vamos a cerrar con este hilo y vamos a empezar a tejer puntos deslizados, ¿vale? Vamos a tejer puntos deslizados por toda la ronda, porque vamos a cambiar de color. Vamos a empezar a trabajar rondas de este azul y para que nos quede un bordo mejor terminado. Al terminar los puntos deslizados, voy a hacer un punto deslizado en el primero que realicé. Y vamos a trabajar ahora 3 rondas de punto sobre punto. Recuerda que tenemos 8 puntos en cada ronda. Y vamos a tejer la primera ronda de estas 3, tomando solo la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. Voy a esconder de una vez estas hebras. Llevo 2 puntos, 3, 4, 5, 6, me faltan 2, 7 y 8. Y ahora me faltarían 2 rondas de punto sobre punto para terminar el brazo. Voy a tejerlas y cortamos la hebra, ¿listo? Debemos realizar 2 brazos exactamente iguales. Aquí ya tengo uno terminado con las 3 últimas rondas de punto sobre punto de hilo azul. Tengo ya este bracito terminado, corté la hebra cortica porque no vamos a necesitar la hebra larga para coser, ya que los brazos se empalman a medida que tejemos el cuerpo. Entonces debemos tejer 2 bracitos exactamente iguales, ¿vale? Vamos a realizarlos. Y pasaremos a tejer los zapatos y la pierna. Vamos a comenzar con los zapatos. Vamos a tomar el hilo azul y vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Desde la segunda cadena vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. En la última cadena que nos queda vamos a tejer 3 puntos allí, un aumento triple. 1, 2 y 3. Y giramos para trabajar por la parte de abajo de nuestras cadenas. Vamos a tejer por estas cadenas de abajo 2 puntos. 1 y 2. Y en el último punto realizamos un aumento. Cerramos esta ronda. Esta sería nuestra primera ronda del zapato. Vamos a tener en esta primera ronda en total 10 puntos. Para la ronda 2 comenzamos con aumento. Tejemos 2 puntos, 1 y 2. Luego tejemos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Continuamos con 2 puntos, 1 y 2.
Y terminamos esta ronda tejiendo 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. En esta ronda número 2 nos quedaron en total 16 puntos. Pasamos a la ronda número 3. Comenzamos con un punto, luego hacemos un aumento, luego 3 puntos, seguido hacemos un aumento, tejemos nuevamente 3 puntos, un aumento, luego tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3, aumento y terminamos con 2 puntos. En esta ronda nos quedan en total 20 puntos. ¿Listo? 20 puntos. Vamos en este último punto a cambiar de hilo. Vamos a utilizar un rojo. Voy a colocarle una pequeña ronda de rojo para que nos dé la simulación que él tiene en el borde del zapato. Con este hilo cierro el último punto y voy a realizar en este lugar puntos deslizados. No voy a cortar el hilo azul porque lo vamos a utilizar ahorita más adelante en la siguiente ronda. Voy a hacer puntos deslizados tomando solo la hebra trasera de nuestro punto. Puntos deslizados solo tomando la hebra trasera. ¿Listo? De esta forma, tomando solo hebra trasera. Cuando llegamos al inicio, vamos a volver a tomar el hilo azul que teníamos ahí y vamos a realizar la siguiente ronda. Vamos a tomar ese hilo azul y vamos a empezar a realizar la ronda número 4. Esta ronda 4 la vamos a hacer de estos mismos 20 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra trasera del punto que acabamos de hacer rojo. ¿Listo? Entonces tomamos solo la hebra trasera del punto deslizado rojo y tejemos una ronda de punto sobre punto de 20 puntos. ¿Listo? Se va a ver de esta manera. Cuando terminemos esta ronda 4 de 20 puntos, haremos 2 rondas más, la 5 y la 6, también de punto sobre punto, y el rojo ya lo podemos cortar. Para la ronda número 7 vamos a trabajar las disminuciones. Comenzamos tejiendo 3 puntos. Luego vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la ronda con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total vamos a tener 14 puntos. La ronda número 8 comenzamos con 3 puntos y trabajaremos 3 disminuciones. 1, 2,
Vamos girando. Y 3. Y terminamos la ronda con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. La ronda 8 nos quedan 11 puntos. ¿Listo? Vamos a realizar de la ronda 9 a la 13 5 rondas de estos mismos 11 puntos. Al terminar esas 5 rondas, vamos a aprovechar, cortamos hebra, pero aprovechamos para rellenar nuestro zapato y vamos a, en el último punto, a cambiar de hilo para hacer el bordo rojo de su zapato. Vamos a utilizar el hilo rojo. Primero vamos a realizar solamente de este hilo rojo puntos deslizados, perdón. Vamos a hacer solo puntos deslizados en esta ronda. De rojo solo trabajaremos estos puntos deslizados y pasaremos a cambiar de hilo por el hilo naranja, que es el de toda su ropa. Entonces acá voy a utilizar el hilo naranja, un naranja que tú hayas escogido para toda su ropa. Voy a cambiar por el naranja. El rojo ya no lo vamos a necesitar más. Y empezamos a trabajar desde aquí la ronda número 14. En la ronda 14 voy a cortar el hilo rojo. En la ronda 14 vamos a trabajar un patrón tomando solo la hebra trasera de nuestro punto deslizado rojo. ¿Listo? Solo la hebra trasera. Y vamos a trabajar el patrón de un punto, un aumento. Vamos a hacer un punto. Voy a ir escondiendo de una vez todas estas hebras. Un aumento. Tengo muchas hebras acá. Un punto. Un aumento. Y así voy repitiendo este patrón toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y terminamos con un punto. Al cerrar nos van a quedar en total en esta ronda 14 16 puntos. Vamos a tejer estos mismos 16 puntos desde la ronda 15 hasta la ronda 26. Vamos a tejer en total 12 rondas de punto sobre punto. De esta manera. Y vamos a ir rellenando. Ahí terminaríamos, en la ronda 26 terminaríamos la primera pierna. Yo ya la tengo realizada, como siempre les muestro. Aquí ya subí las 12 rondas hasta la ronda 26. ¿Listo? Tenemos la primera pierna ya rellenadita, bien rellenadita. Vamos a hacer la otra exactamente igual, van a ser 2. Y la segunda que realicen no vamos a cortar la hebra porque con ella uniremos a la primera para empezar a trabajar el cuerpo. Vamos a hacerlas y empezamos con el cuerpo. Cuando ya tenemos las dos piernas terminadas, vamos a ubicar la parte lateral interna de nuestra pierna. Hacemos puntos deslizados hasta ubicarnos en ese punto. Yo tuve que realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos deslizados para llegar a ese lugar. Vamos a hacer 2 cadenas al aire, 1 y 2,
y vamos a hacer punto deslizado igualmente en la parte lateral interna de nuestra primera pierna. Debes tener en cuenta que los zapatos deben estar mirando hacia el frente para que la unión o comienzo de cada ronda nos quede en la parte de atrás de la espalda. Vamos a comenzar la primera ronda de nuestro cuerpo. Vamos a volver a comenzar a contar las rondas. Esta va a ser la primera del cuerpo. Vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la primera pierna. Luego estaremos tejiendo todos los 2 puntos que tenemos en las cadenas de la unión. Voy a tejer las 2 cadenas, 1 y 2. Y pasamos a tejer ahora los puntos de la segunda pierna que tenemos acá. Cuando estemos terminando debemos tejer los 2 puntos de las cadenas por la parte de atrás. En esta primera ronda nos van a quedar en total 36 puntos. ¿Listo? 36 puntos que debemos tejer. Vamos a realizar en total 9 rondas de punto sobre punto de estos mismos 36 puntos. Vamos a tejer 9 rondas. Ya tejimos la primera ronda. Ya llegué a la ronda número 9 de nuestro cuerpo. Vamos a pasar a la ronda número 10 y vamos a trabajar disminuciones. En esta ronda vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Este es el patrón de esta ronda. Repetimos 4 puntos, 3, 4 y una disminución. Vamos a ir repitiendo este patrón por toda la ronda y nos van a quedar en total 30 puntos. Vamos a hacer 3 rondas de esos 30 puntos. La ronda 11, 12 y 13. Al terminar la ronda número 13, pasamos a la ronda 14 cambiando de hilo. Cortamos la hebra y vamos a introducir el hilo azul, el que hemos utilizado para sus zapatos y la manga de sus brazos, y vamos a trabajar con este hilo azul la parte de la camisa. Vamos a cambiar de hilo y vamos a empezar a trabajar la ronda 14 también de estos mismos 30 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. De esta manera. Con la hebra delantera que nos queda allí, vamos más adelante. Cuando llevemos bastantes rondas avanzadas, vamos a trabajar de esa hebra delantera la parte delantera de su ropa y la parte trasera también. Vamos a hacer desde ahí lo que nos faltaría de la ropa. Vamos a trabajar luego de terminada la ronda 14, vamos a hacer desde la ronda 15 hasta la ronda 21. En total 7 rondas de estos mismos 30 puntos. Pero ya tomando todo el punto. Hemos llegado hasta terminar la ronda número 21. Vamos a pasar
a la ronda número 22, donde vamos a ubicar nuestros brazos. Vamos a listar los brazos y vamos a ubicarlos en esta ronda número 22. Vamos a tejer primero 9 puntos para poder llegar al lateral de nuestro cuerpo. 5, 6, 7, 8 y 9. Tomamos un bracito y vamos a tejer los puntos que tenemos en el brazo, en este brazo, en este primer brazo. Vamos a ir tejiendo todos los 8 puntos que tenemos del brazo. Vamos a ir tejiendo, vamos girando. Cuando terminemos de tejer todos los puntos del brazo, vamos a pasar y continuar tejiendo donde quedamos los puntos del cuerpo. Vamos a tejer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Así hasta llegar hasta el lateral. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a ubicar nuestro segundo brazo. Y vamos a tejer los 8 puntos del brazo. Al terminar nos van a quedar en el cuerpo 6 puntos y los vamos a tejer. Terminada esta ronda 22 nos van a quedar en total 46 puntos. Con los de los brazos que acabamos de colocar. En la ronda 23 vamos a comenzar a trabajar las disminuciones, las rondas de disminuciones. Vamos a trabajar en la ronda 23 4 disminuciones en total en toda la ronda. Vamos a hacer una disminución en la unión de los brazos aquí en la axila. Vamos avanzando, luego en la parte delantera la segunda disminución acá, avanzamos, aquí nuestra tercera disminución en la axila o en la unión del brazo y el cuerpo, y cuando giremos la cuarta la hacemos acá. Y terminamos. Esta ronda 23 con esas 4 disminuciones nos va a quedar de 42 puntos. La ronda 24 vamos a hacer un patrón de disminuciones que va a ser 5 puntos y una disminución. Vamos a tejer ese patrón toda la ronda y nos quedarán 36 puntos. La ronda 25 tejemos 4 puntos y una disminución. Repetimos toda la ronda ese patrón y nos quedan 30 puntos en total. En la ronda número 26 tejemos 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos. Allí terminamos de usar el hilo color azul y comenzaremos a utilizar el hilo piel para poder comenzar el cuello, los hombros y el cuello. ¿Listo? Cuando ya hemos terminado esta ronda de 3 puntos, una disminución, vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo piel. Acá vamos a empezar a cerrar los hombros y a realizar el cuello. Vamos a ir rellenando también a medida que vamos avanzando. En esta ronda vamos a trabajar solo por las hebras traseras y vamos a realizar 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución.
Ese va a ser nuestro patrón para esta ronda. 2 puntos y una disminución. Allí nos van a quedar en total 18 puntos. La siguiente ronda, la ronda número 28, vamos a trabajarla ya tomando todo el punto. Y vamos a hacer 3 disminuciones solamente en toda la ronda. Vamos a ubicarlas en la parte delantera y la parte trasera. Hacemos solo 3 disminuciones. Y en esa ronda 28 nos van a quedar 15 puntos. Voy a terminar esta ronda y les muestro cómo vamos a realizar la ronda 28. La ronda número 28 vamos a trabajar solo 3 disminuciones en esta ronda. Vamos a hacerlas en los hombros y en la parte delantera. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a hacer una disminución. Luego tejemos 1, 2, 3, 4 puntos, hacemos una disminución, luego tejemos 1, 2, hacemos una disminución y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. En total tenemos 15 puntos. Vamos a tejer estos 15 puntos por 3 rondas, que va a ser nuestro cuello. 3 rondas. La ronda 29, 30 y 31. Y vamos a parar allí, no vamos a comenzar aún la cabeza para poder realizar la parte aquí que nos falta de su ropa. Vamos a parar allí la cabeza, no vamos a comenzar la cabeza aún porque vamos a realizar la otra parte de su ropa que se nos facilita mucho más antes de tener la cabeza, para que después pues no nos cueste trabajo realizarlo. Vamos a hacer estas, tomando de estas hebras que nos quedaron de esta ronda donde hicimos el punto, tomando la hebra de la trasera, y nos quedó la delantera. Aquí vamos a enhebrar en donde tengo la aguja en dirección del hombro y de la pierna, listo, a un costado de su cuello. Desde el cuello hacemos una línea y allí, no completamente en el lateral, sino unos puntos, miren, unos puntos en el costado, de esta forma, en esta dirección. Allí vamos a enhebrar, miren, tengo aquí desde donde me quedó la unión 3, 6, 9, 12, 13, en el punto 14 desde donde comenzamos las rondas, ¿listo? Allí voy a hacer puntos deslizados, voy a tomar, se nos va a dificultar un poquito porque ya está relleno el cuerpo y todo, pero lo vamos a hacer con mucha calma y voy a empezar a tomar esta hebra delantera y a realizar puntos deslizados. Puntos deslizados. Voy a hacer en total 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a mirar si hasta allí me queda bien. Hasta acá llevo 11 puntos deslizados. Me quedó a un costado, muy bien, de nuestro cuerpo. Vamos a empezar, esta hebra la voy a esconder más adelante mientras tejemos. Vamos a empezar a trabajar filas
en esta forma, haciendo solo disminuciones en la parte derecha, en este lado, para hacer la primera parte hacia este hombro. Vamos a hacer solo disminuciones en cada fila por este lado. Vamos a hacer una cadena, y giro el cuerpo. Voy a empezar a trabajar puntos sobre punto hasta llegar a este extremo para hacer disminución. Entonces aquí voy a tomar solamente la hebra trasera de los puntos deslizados. ¿Listo? Ya hice una cadena. Ahora en la segunda cadena, que fue el punto deslizado, voy a tomar solo la hebra trasera y voy a empezar a hacer puntos bajos. 1, deben haber 11, 2, tomando solo la hebra trasera, o pues la hebra delantera, la que tenemos acá. Listo, para que nos quede una aquí. Miren, nos quede esta hebra aquí delante para trabajar más adelante la otra parte de nuestra ropa. Entonces aquí voy a seguir tomando solo la hebra que tengo hacia mi lado, y la del frente nos va a quedar para la otra parte de la ropa. En esta primera fila solo vamos a tejer los 11 puntos. Después comenzaremos a hacer las disminuciones como les he indicado, solamente en este lado. Entonces, acá voy a contar a ver cuántos puntos tengo. 3, 6, 9, 10. Me falta un punto en el primero que realicé, que es esta hebra que tengo que esconder. Listo. 11. Hago una cadena y vamos a empezar a hacer disminuciones. Giramos nuevamente el cuerpo y vamos a empezar a hacer disminuciones. Voy a esconder de una vez esta hebra. Este primer punto lo voy a saltar y voy a tejer en el siguiente. Y así hago una disminución. Y tejo los siguientes puntos. O sea que aquí en esta fila nos van a quedar 10 puntos en total. Y voy a continuar tejiendo. Cuando llegue al final de la fila vuelvo y repito el mismo procedimiento. Subo con una cadena, giro y cuando llegue al final me voy a saltar un punto para hacer la disminución en ese extremo. Que todas las disminuciones nos queden allí. Miren, así vamos avanzando. Hago una cadena, giro y ahora voy a tejer hasta llegar a ese extremo y saltar un punto al final para hacer la disminución de ese lado. Vamos a hacer filas de disminución en este lado hasta que lleguemos al hombro. Ya les indico cuántas filas debemos hacer de disminución. Acá me quedaron 2 puntos, me salto uno y hago la disminución. Subo con una cadena y cuando gire voy a saltarme un punto y en el siguiente sigo trabajando. He realizado en total 9 filas haciendo disminución en este lado, tanto finalizando la fila como comenzando la fila. Cuando lleguen a este lado, en este lado ya les indiqué que aquí no vamos a hacer disminuciones, vamos a dejarlo así. Es que en cada lado que terminemos aquí o comencemos filas. Fueron 9 filas en total y aquí ya la última que realicé me quedó de 3 puntos.
Vamos a tejer estos mismos 3 puntos por unas 5 filas hasta llegar al hombro. Mira, hice cadena, giro, se nos enreda a veces con los brazos y trabajamos los mismos 3 puntos por 5 filas. 1, 2, 3, 4 y vamos a medir si nos llegó hasta el hombro. Esta sería la fila número 5 con 3 puntos, de esta manera. Ahí ya nos llegó hasta el hombro. Vamos a trabajar esta misma parte para el otro lado, para el otro extremo del cuerpo. Exactamente igual. Vamos a comenzar desde un costado, desde acá. Contamos 11 puntos, agarrando los puntos, haciéndolos tomando la primera hebra que nos quedó del punto deslizado. Vamos a hacer 11 puntos hasta el lateral, contamos desde el lateral 11 puntos hasta donde nos llegue. En este caso vamos a hacerlo debajo de la axila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por aquí vamos a terminar y vamos haciendo lo mismo las 9 filas de disminuciones en el lado interno y cuando lleguemos a 3 puntos trabajaremos igualmente 5 filas de 3 puntos hasta llegar al hombro. Allí terminaríamos y comenzaríamos la parte trasera tomando de esta hebra. ¿Listo? Vamos a realizarlo exactamente igual a esta. Cuando ya tenemos las dos partes, así nos ha quedado, miren, así nos ha quedado las dos partes. Vamos ahora a trabajar la parte de la espalda. Giramos y en el mismo levantamos un poco el brazo y en el mismo punto donde terminamos la primera parte de adelante, allí mismo vamos a enhebrar y vamos a empezar a trabajar punto bajo. Vamos a tomar la hebra que nos ha quedado ahí por este lado, la hebra trasera. Allí enhebramos y colocamos enseguida, inmediatamente en ese punto, nuestro primer punto de la fila. Y vamos a trabajar por toda la fila tomando de la hebra delantera que nos ha quedado allí. Al finalizar por este lado terminamos también en el mismo punto donde comenzamos la parte delantera. Vamos a tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Vamos a tejer esos 17 puntos y vamos a hacer filas subiendo con una cadena, filas hasta llegar a los hombros con esos mismos 17 puntos. Ya les indico cuántas filas me salieron. En la parte de la espalda en total van a tejer 18 filas y al finalizar dejan una hebrita larga para coser. Vamos a coser los hombros en la parte de la espalda que acabamos de hacer solo con unas puntaditas y también vamos a pasar la aguja y vamos a unir las partes laterales solamente 4 rondas, 4 ronditas y unimos aquí en los laterales de la camisa. ¿Listo? Los dos espacios de las laterales y en los hombros. Vamos a dejar hasta acá el cuerpo. Voy a enseñarles lo que es las orejas de hilo piel. Solamente deben hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos.
y no cerramos la abertura, sino que hacemos una cadena y cerramos el anillo mágico y nos queda esta media luna que sería nuestra orejita. Deben realizar 2 para nuestro cuerpo. También en hilo azul vamos a realizar estos brazaletes que se los vamos a poner aquí en la parte del brazo. Son muy sencillos de realizar y vamos a realizar estos brazaletes con 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Desde la segunda cadena hacemos medias varetas, 12 medias varetas hasta llegar al otro extremo de nuestra cadena. Y así de sencillos hacemos nuestros brazaletes para Goku. Vamos a dejar hasta acá la primera parte de nuestro Goku y en la parte 2 vamos a continuar con lo que nos queda pendiente, que es el cabello, la cabeza, que dejamos en pausa para poder realizar la ropa y no se nos dificultara más adelante. Entonces retomaremos en la parte 2, tutorial 2, retomaremos la cabeza, el pelo y el cinturón o demás detallitos que nos hagan falta. ¿Listo? Esto ya lo he terminado, ya tenemos los 2 brazaletes. Vamos a pasar al tutorial parte 2. Te va a salir a continuación o en la descripción del video también encuentras el enlace.